Bien, mis amados hermanos, estamos empezando a estudiar el libro de Tito. ¿Quiénes fueron bendecidos con Timoteo? Buenango, ¿sí o no? Muy bueno, ese libro es muy bueno. Oiga, ¿saben qué me doy cuenta? No hay libro de la Biblia que sea malo. Todos son exageradamente buenos. En todos hay bendición para nosotros. ¿Se dieron cuenta de eso? Debe ser por eso que en Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. El anhelo de mi corazón es que estos estudios nos hagan preparados para toda buena obra. Amén. Y ahora nos toca empezar a estudiar el libro de Tito. ¿Y quién era Tito? Tito era un creyente griego. Parece que lo ganó Pablo. Bueno, no parece, lo ganó Pablo, fue ganado por Pablo. No se sabe mucho respecto de dónde venía Tito, si conocía al Señor antes, no se menciona nada de eso. Parece que él era un religioso pagano y un día se encontró con la predicación de Pablo, escuchó predicar a Pablo y aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y le entregó su vida al Señor. Desde el momento que él se convirtió, empezó a seguirlo a Pablo y Pablo lo reclutó para el servicio, lo empezó a utilizar para la gloria del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo recogió una ofrenda para los de Jerusalén? ¿Sabe quién ayudó en el recojo de esa ofrenda? Tito. Cuando Pablo estaba en Troas y no sabía qué estaba pasando en Corinto, por ejemplo, ¿saben quién es el que fue y le contó? Tito. O sea, aunque no se lo menciona mucho, Tito hizo cosas preciosas. Por ejemplo, Tito le llevó a los Corintios la segunda carta a los Corintios, que la hemos estudiado no hace mucho. Tito fue el encargado de llevar esa carta. Ahora, finalmente Pablo lo ha dejado en Creta para que él temporalmente se haga cargo de la iglesia. Y la idea de Pablo era enviar a Tíquico o a Artemas para que se haga cargo, pero como Tito había estado con Pablo, Pablo lo hace, le encomienda, le dice, Tito, andate a Creta y preocúpate de la iglesia, cuida la iglesia. Y en medio de ese cuidado que él le manda a tener, le detalla problemas o le muestra problemas que de alguna u otra manera eran problemas que siempre surgían. Por ejemplo, ¿cuántos saben que en las iglesias siempre hay chismosos? ¿Cuántos saben de eso? ¿Saben o no saben? Es un problema con el que uno se va a topar. Si yo voy vamos a suponer, no sería el caso del pastor Marcelo, porque el pastor Marcelo ya tiene mucha experiencia en iglesia, pero supóngase que decidimos mandar a Paolo, o a Gustavo, mi sobrino, o a Celso, los otros predicadores. Bueno, ya es tiempo, Celso, váyase no sé, pues a la 2 de agosto y vamos a abrir una congregación allá. Entonces, yo lo voy a sentar y le voy a decir, Celso, quiero advertirte, van a aparecer chismosos. También va a aparecer gente que va a querer idolatrarte. También quiero decirte que van a empezar los vecinos o algunas personas van a empezar a molestarse porque la iglesia está ahí. Son problemas comunes. También quiero decirte, el diablo va a tratar de desanimarte. También quiero decirte que la gente a la que amas, esa te va a hacer daño. Entonces, debes saberlo. Eso es lo que está haciendo Pablo con Tito en este caso. Lo está mandando a hacer un trabajo y le está dando razones. Había un problema entre ellos. Es que, y acontecía en todas las iglesias, es que en cuanto se abría una congregación cristiana evangélica, aparecían judaizantes. Así como cuando Pablo llegaba a cada ciudad e iba a la sinagoga y les predicaba la verdad primero a los judíos, así también, en cuanto aparecía una iglesia cristiana evangélica, venían los judaizantes y se metían. ¿Qué eran los judaizantes? Esa es una pregunta para que usted me la responda. ¿Qué eran los judaizantes? ¿Los seguidores de Judas? No. ¿Los fariseos? Judaizante era cualquier persona que quería que se mezcle el cristianismo
con la religión judía. ¿Está aquí? O sea que, vamos a suponer, se abrió una iglesia y la iglesia se juntaba el primer día de la semana, el domingo. ¿Qué acontecía? Después de un tiempo aparecía un judaizante por ahí y se hacía el cristiano nuevito. Y después de un poco de tiempo empezaba a hablar entre los hermanos. El día de reunirse no es el domingo, es el sábado, porque es el día de reposo. Aquí está en la Biblia, miren. Y empezaba a torcer a la gente. Ah, no, ¿aquí no se circuncidan? No, necesitan circuncidarse. Claro, necesitan. Aquí no practican el Bar Mitzvah. Tienen que hacerlo. Acá no practican el Hanukkah, el Pipiricá, toda esa historia. No, ustedes están mal. Están mal. Necesitan hacerlo. Entonces quería que la gente practique una religión y al mismo tiempo sean cristianos. No se puede ser religioso y cristiano. ¿Qué dije yo? Mis hermanos amados, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es vida. Es vida. La iglesia no es una organización religiosa, aunque así nos tipifica el mundo, ¿verdad? Pero la iglesia no es una organización religiosa. La iglesia es un organismo vivo. Usted es parte del cuerpo de Cristo y usted está vivo y usted da vida a otros. Así funciona la iglesia. Entonces, siempre va a aparecer el religioso, que no te peines así, que no te vistas así, que no asá, que no. Pero no hay cosa más maravillosa que cuando uno conoce la verdad y la verdad lo hace libre, ¿verdad? Y no es libre para hacer lo que me dé la gana, no, es libertarme del pecado, libertarme de mi religiosidad, libertarme de ese tipo de cosas que me apartan de Dios. Había ese problema y había otro problema que también hay hasta hoy en día en todas las iglesias, y es que los cristianos ignorantes abusaban de la gracia de Dios. Si usted le dice a alguien, oye, no tenés que hacer nada para ser salvo. La persona dice, ¿verdad? Sí. Cristo ya lo hizo todo. ¿Ah? Sí. En Cristo ha sido perdonado tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. ¡Wow! O sea que solamente hacer una oración y bautizarme y ya puedo vivir como me dé la gana y soy libre. Y ese es el pensamiento. Entonces, rápidamente tomaban la gracia y la usaban como causa para libertinaje. Eso aparecía en todas las iglesias. Judaizantes y quienes abusaban de la gracia había. Otro asunto es que a la iglesia venía toda clase de personas. Y Tito debía saber que cómo tratar a las diferentes clases de personas que vienen a la iglesia. A la iglesia vienen personas que son muy amables, a la iglesia vienen personas que son muy idiotas, a la iglesia vienen personas que son apacibles, a la iglesia vienen personas que son peleonas, a la iglesia vienen personas que sonríen y a la iglesia vienen personas, como dijo el pastor Roberto, que me hizo reír, con cara de chuño. Entonces Pablo lo está mandando oye, vas a pastorear este tipo de personas. Otro asunto que Pablo le muestra en esta carta es importante que sepas cómo es la verdadera gracia en la vida cristiana. No se trata de libertinaje. La verdadera gracia es capacidad para obedecer, capacidad para depender de Dios. Y otro asunto por el cual escribe Pablo esta carta a Tito es para indicarle cómo debía actuar ante los que ocasionaban problemas. Vamos al grano. Entonces, piensen esto. Está Tito, convertido, ha ayudado a Pablo, ha estado con él, y ahora Pablo lo está mandando y llega Tito a Creta. ¿Con qué se va a topar Tito? Con una iglesia desordenada, con una iglesia sin pastor, etc. Entonces, ¿qué hace Pablo? En este primer capítulo vamos a ver que Pablo le da 3 recomendaciones ministeriales, respecto al ministerio. Vamos con la primera. Dice así la palabra del Señor. Mire, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Me gusta cómo empieza Pablo la carta. ¿Sabe por qué? Porque si usted se da cuenta, Pablo no está diciendo Pablo, el apóstol interplanetario, al que se le sujetan los demonios y el que el que hace como quiere y resucita. No está hablando nada de eso. No está diciendo Tito, vamos a hacer una noche de gloria. No está en esa. Pablo, enviado de Jesucristo. Y enviado conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según santidad, en esperanza de vida eterna. Así debemos vivir todos los creyentes. Usted lo primero que tiene que saber es que si usted, ¿cuántos son creyentes de aquí? Y una cosa que usted tiene que saber es que usted es siervo. Siervo. Y ese siervo es esclavo. Cuando usted le predica eso a la gente, mira así, yo esclavo, soy libre, por favor. Esclavos de Cristo, voluntarios esclavos. Libertados del poder del pecado y de la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Si la muerte me mata, me hace un favor. Me hace un favor. Entonces, libertados del poder del pecado y de la muerte, y libres, pero libres no para hacer lo que nos dé la gana, libres para no pecar, libres para que el diablo ya no tiene injerencia en nuestra vida. Bueno, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y ahora mira, ¿a quién se dirige la carta? A Tito. ¿Verdadero qué? Verdadero hijo en la común fe. Ay, qué bonito. No es que Pablo quiera que le digan papá ni papi. No va a haber que en la carta le diga, me vas a decir papá o papi. No. Pero Pablo lo toma como un hijo. ¿Alguna vez usted le predicó a alguien y se convirtió y usted le ayudó a hacer la oración de arrepentimiento? ¿Acaso no siente usted una carga especial por esa persona? Oye, yo le prediqué y el Señor me usó para que esta persona se convierta. Entonces, oye, lo siento como un hijo. Esa es la actitud de Pablo, mejor dicho. ¿Se acuerdan que Pablo le enseñó a Timoteo que debíamos cuidar de nuestro hermano como padre, como madre y como hermano? Bueno, esa es la actitud. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracia, misericordia y paz. Qué bonito, mis hermanos, saludarnos de esa manera, ¿no? Mi hermana Sandrita, que la gracia del Señor, la misericordia y la paz estén con usted. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no? Yo quiero la gracia del Señor. Gracia sobre gracia. ¿Quién no quiere gracia sobre gracia? A ver, pregunto. Gracia sobre gracia. Misericordia. Ay, yo este día me voy a equivocar. En alguna cosa me voy a equivocar. Quiero que su misericordia esté sobre mí. ¿Cuántos quieren que la misericordia de Dios esté sobre ustedes? ¿Y cuántos quieren la gracia del Señor sobre ustedes? ¿Sabe cómo se hace eso? ¿Sabe cómo tengo seguridad de eso? Si su gracia y su misericordia está en mí, yo tengo gracia y misericordia por el otro. Y paz. El que está en gracia y misericordia sabe amar y por ende tiene paz en su corazón. Bueno, ahora viene, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La primera cosa que debemos saber es que Pablo, Pablo le manda, mejor dicho, le habla a Tito respecto de la importancia de la palabra. Fíjese que dice, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. Entonces, una de las cosas que Pablo le está recomendando a Tito es que haga lo mismo que él hace. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Proclamaba su palabra. Es necesario proclamar la palabra. Escuchen, no importa en qué estado de siervo está usted, no importa si está delante de una iglesia o está en su casa o simple y sencillamente aún usted siendo soltero, solamente se autogobierna o depende usted de usted, es importante que usted proclame la palabra. Todo verdadero convertido, todo nacido de nuevo, debe proclamar la palabra. Ahora, ¿cómo puedo proclamar algo que no conozco? Por eso estudiamos la palabra aquí todos los días. Usted necesita conocer la palabra. Entonces, el primer consejo de Pablo, ministerial para Tito es, Tito, hay que predicar la palabra. Es necesario predicar la palabra y que en ese predicar de la palabra, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo esté sobre tu vida. Entonces, primera cosa que podemos ver en Tito es
es necesario proclamar la palabra. Ahora, la segunda cosa es, ¿por qué te dejé en Creta? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una cosa importante es organizar la iglesia. Es necesario organizar la iglesia. Escuche, en el caso de Tito, Tito no iba para ser pastor. Si Tito hubiera sido el pastor de Creta, particularmente yo creo que la recomendación de Pablo hubiera sido otra, hubiera sido: Tito, es necesario que prediques la palabra, es necesario que empeces a orar para que el Señor levante siervos, etcétera, etcétera. Pero Tito estaba de paso e iba a organizar, a preorganizar la iglesia para que luego sea entregada a otro siervo. Entonces, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, a ese hay que llamar. ¿Por qué? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Mire, le da unas pautas que si nosotros las seguimos en el organizar una iglesia, no fallaremos. Lo primero que tengo que hacer es no mirar que el que quiero adelante sea bueno hablando o sea carismático. No, espera un ratito. Hay que mirar, lo primero que hay que mirar es esto. ¿Es irreprensible? ¿Es irreprensible? ¿Y cómo es una persona irreprensible? Es aquel a quien no tiene de qué acusarse nada. Sí, ya después cuando estás en el ministerio te van a acusar de todo. Te van a acusar de todo. Te robas la plata, van a decir que vos haces camarilla, te van a decir que vos, si sos, como en mi caso, soltero, van a decir, no, marica, es por eso no tiene mujer. O van a decir, no puede, ya por eso no tiene mujer. O van a decir, no, ¿qué va a querer casarse si se come a las ovejitas? Eso es normal. O sea, la gente va a hablar mal de uno. Es normal. Lo importante es que uno esté bien con el Señor. De eso depende el que estemos o no estemos en un lugar. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe. El Señor sabe. Entonces, pero cuando me toca a mí separar a otro, tengo que mirar que sea irreprensible. Que sea irreprensible. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, no podía tener mujer y concubina, mujer y amante, mujer y chola, lo que usted quiera, como quiera llamarlo. No, era necesario que tenga su esposa y que se dedique a su esposa. ¿Qué más? Hijos creyentes. Mire, un hombre que no sabe llevar a sus hijos a los caminos del Señor, probablemente no va a saber llevar a otros a los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, oye, que los hijos sean creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Se han dado cuenta de una cosa? ¿Cómo son la mayoría de los hijos de los pastores? ¿Sabe por qué? Porque se escogen los pastores no en la actitud correcta. Se mira que tenga, que hable bien, ya vamos, vaya y predique. Que sea medio vivillo en algo, ya, a este lo ponemos. Pero no, fíjese lo importante de esto. Que sea, que los hijos no sean rebeldes, ni causen disolución. ¿Cómo es causar disolución? No vamos ahora a la iglesia, vamos a otro lado. No, yo no me junto con ese. Y claro, como es el hijo del pastor y no se junta con ese, los otros tampoco se juntan. Y causa disoluciones en la iglesia. Entonces, mire lo importante de esto. Y luego dice en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora va a dar pautas personales. Mire, que no sea soberbio. ¿Cómo una persona soberbia? ¿Qué te viene a la mente en cuanto digo soberbio? ¿Cómo sería soberbio? No acepta otra opinión, es arrogante, él sabe todo, nadie más sabe nada. ¿Y qué me tienen que meter a mí? Soberbio. Si pidió un favor y no se lo hicieron ese ratito, ¿qué pasa? No, déjalo ya no. Oye, no tiene que ser soberbio. Otra segunda cosa, no iracundo. ¿Qué es un iracundo? ¿No es uno que canta con el saco sobre el hombro? Un iracundo es una persona que no sabe aplacar su enojo. Un iracundo es una persona que
Lo topaste y... Yo peleo todos los días con un iracundo, mis amados. Peleo todos los días. Cuando estoy manejando, el iracundo quiere manifestarse en mi auto. Y lo tengo ahí y de vez en cuando se sale con la suya. Pero lo tengo ahí, coyote, mordete la lengua. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no borrachito. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sabe? Esos que son platistas no deberían estar delante de una congregación, porque van a acarrear descrédito al evangelio. ¿Qué es lo primero que dice un inconverso cuando uno le habla de que uno es evangélico? Pícaro, al ratito es pícaro, te va a sacar. Yo te sabe la historia esa de ese niño que se tragó una moneda y que estaban desesperados y la madre no sabía qué hacer y todo el mundo, y de repente apareció un niño y dijo, hay que llevarlo al médico. Decía la madre, no, y vino el niño y dijo, ¿por qué lo van a llevar al médico? Llévenlo aquí al ladito, hay un pastor. ¿Y por qué? Porque mi padre dijo que los pastores son buenos para sacarle los quintos a la gente. Y por causa de que aparecen estos amantes al dinero, la gente piensa que todos los pastores son de ese modo. Miren el descrédito que dan, y no es a los pastores, es al evangelio. Porque cuando usted habla de cristiano evangélico, a los diezmos, te roban en los diezmos. ¿Sí o no? ¿Ha oído de eso, verdad? Bueno, no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Una persona que tiene amor al dinero no tiene problema en meterse en algo raro, en algo errado, en algo doloso. No tiene problema. No tiene problema. Usa las influencias de la iglesia para meterse en negocios turbios y anda tumbando a uno y a otro. Ese tipo de personas nunca pueden ser buenos obreros para la iglesia. Nunca pueden ser buenos pastores u obispos. Oye, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8. Si mostró cualidades negativas, ahora va a mostrar cualidades positivas que tiene que tener un anciano. Sino hospedador. ¿Cómo es un hospedador? Un hospedador es alguien que tiene su hotel. Mire, no solo que brinda su casa, debe ser una persona que esté preocupado por el otro, que le guste tratar bien a las personas. Es vital eso, hermano. Eso es lo que practicamos todos los días aquí. Eso es lo que usted no es cuando usted llega y se empoltrona y agarra su pan y empieza y no le importa el nuevo que vino, que está ahí como pajarito nuevo, que no sabe si sentarse o no sentarse, que no sabe. Y por último, usted se sienta, se empoltrona y voy a hablar bien ordinario y traga. Y después, por si eso fuera poco, agarra la cajita y el nuevo ha venido y el nuevo va a pensar, oye, pucha, hay que pagar aquí. ¿No ves? ¿Pensaron en eso? Hospedador es una persona que no está preocupada de qué voy a recibir de la otra persona. Yo quiero tratar bien a la otra persona. Yo quiero tratar. Usted le pregunta a la gente, ¿quiénes quieren ser siervos del Señor? Amén. Sí, pero ¿y querés ser hospedador? Y ahí se acaba el deseo de ser. Porque, oye, hay que ser hospedador. Hay que ser hospedador. Una persona hospedadora está preocupada por el otro primero que por sí mismo. Amante de lo bueno. Amante de lo bueno. Cuando está hablando de bueno, está hablando de todo lo relacionado con Dios, porque no hay bueno sino Dios. Sigo, dice sobrio, una persona que en medio de diferentes situaciones sabe tomar la actitud correcta. Esa es una persona sobria. Díganme cuál de estos es sobrio. Se cayó el bebé, se partió el labio. No sé qué. Y hay otro que, ese es un tipo de mamá. El otro tipo de mamá es, ay, se cayó. Lo alza, a ver, muéstrame, mijito, le limpia, hay que llevarlo al hospital que le hagan punto. ¿Cuál es sobria de las dos? Ese es el punto, esa es una persona sobria. Un sobrio, cuando empieza un chisme, el que está sobrio dice, no, oye, un ratito, paremos esta historia. Estamos chismeando.
Ese es un sobrio. No es, sí, pues yo también me enteré y se mete al ruedo. No. El sobrio dice, oye, paremos con esta historia. Paremos con esta historia. Una persona sobria sabe tomar la actitud correcta. Cuando viene alguien y te trata mal, el sobrio lo trata bien. Un sobrio sabe amar a los difíciles. No se deja llevar. Un sobrio es aquel que no es gobernado por sentimientos, sensaciones y emociones. Ese es un sobrio. Por cierto, tu sobriedad y la mía nos las da el Espíritu Santo de Dios que nos controla. Amén. Antes yo creía que ser lleno del Espíritu Santo era ser ebrio y no sé qué me llamo y río. No. Ser lleno del Espíritu Santo es andar en sobriedad. Sé cómo tengo que comportarme, sé qué actitud tomar, sé que en medio de una circunstancia difícil, por ejemplo, Dios está en control y espero en el momento de Dios y sé dónde llevar las cosas a los pies del Señor, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es un sobrio. Ahora, al ladito de sobrio tiene otra palabra, justo. Justo es primero una persona que confía ciegamente en la obra del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Justo es una persona que no confía en sí mismo, confía en la justicia de Cristo. Justo, santo. Una persona santa es una persona que confía en la justicia de Cristo y por esa confianza en la justicia de Cristo se santifica. Ese es un santo. A ver, Cristo me justificó, el Padre ha dicho que yo soy justo delante de Él, entonces debo andar en santidad. ¿Cómo voy a andar mintiendo si soy una persona justa? ¿Cómo voy a andar engañando si soy una persona justa? ¿Cómo voy a andar chismeando si soy una persona justa? ¿Cómo voy a andar murmurando si soy una persona justa? ¿Cómo voy a querer engañarle a otro, económicamente hablando, si soy una persona justa? Si Dios que no miente ha dicho que yo soy justo, ¿cuál será mi tendencia delante de ese tipo de justicia? Oye, yo no quiero ser mentiroso a Dios. Entonces voy a tener una actitud de santidad. Y cierra diciendo, dueño de sí mismo. ¿Cómo es una persona dueña de sí mismo? Tiene voluntad y no se deja llevar de aquí para allá. No se deja llevar de aquí para allá. Aunque la gente te diga, no, claro, es que es soberbio. No, espera un ratito. Una cosa es soberbia y otra cosa es no me dejo llevar. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que una persona dueña de sí mismo se va a dejar llevar por todo viento de doctrina? Obviamente que no. Entonces de eso está hablando. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No adelanta que una persona sea carismática, que sea sonrisa, que sea buen vendedor. Eso no sirve para el ministerio. Para el ministerio sirve que la persona sea sobrio, sea justo, sea santo, sea dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Hermanos amados, lo más fácil en esta tierra y lo más aplaudido en esta tierra es ir en contra de la palabra. Lo más difícil en esta tierra es vivir la palabra. A ver, mientras el mundo dice ojo por ojo, diente por diente, la palabra dice ama a tu enemigo. ¿Cuál es más fácil? ¿Ojo por ojo, diente por diente o ama a tu enemigo? Y tengo que enseñarle a esta, porque a ver, orar por alguien que te hizo daño. ¿A quiénes les es fácil orar por personas que le hicieron daño? ¿A quiénes le cuesta orar por personas que les hicieron daño? Cuesta. Y más que orar, ¿saben qué? Orar es un tanto difícil, pero toparme con la persona. Sé que me hizo daño y me topo con esta persona. ¿Y ahora cómo lo trato? ¿Cómo lo trato? Si no oré antes, lo voy a tratar mal. Si oré y creo en la palabra y retengo la palabra, mi Señor me dice que debo amar al difícil. Entonces, lo voy a amar. Lo voy a amar. Oye, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, dos cosas. La primera, oye, hay que predicar la palabra. Es necesario proclamar la palabra. Es necesario proclamar. Usted va a ver más adelante cómo le exhorta, igual que a Timoteo. La siguiente cosa es, necesitas organizar la iglesia. Entonces, le da pautas de cómo organizar la iglesia.
Esas pautas son maravillosas para nosotros porque nosotros nos miramos y decimos, ahora en mi condición de siervo, yo tengo que ser así. Usted en su condición de sierva o de siervo tiene que ser así. Hospedadora, oye, dice hartas cosas interesantes. Hospedadora, amante de lo bueno, sobria, justa, santa, dueña de sí misma, retenedora de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Es una carga, ¿verdad? Es una carga. Pero a ver, ¿a cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos realmente quieren ser usados por Dios para la gloria de Él? Bueno, es de la manera, vivir de ese modo, Ahora, la tercera cosa que Pablo le enseña a Tito en esta es refutar a los falsos maestros. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A ver, porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué es una persona contumaz? Rebelde. Hay muchos rebeldes, dice. Habladores de vanidades. ¿Cómo sería habladores de vanidades? ¿Farsante? Ok. Pero quiero ir más allá porque está hablando de la iglesia. ¿Cómo sería un farsante en la iglesia? Ah, bien, bien. Una persona, ¿cómo se llama? Vanidoso, es alguien que, oye, solo yo sé, nadie más sabe. Otra manera de ser vanidoso en la iglesia, ¿cuál es? ¿Te la digo? Yo pues oré y a mí Dios siempre me escucha. No me aguantó una oración, el problema. Vanidades, mis amados, vanidades. Otra, el Espíritu me dijo, y lo hablan como si ellos fueran profetas, ¿no? En aquella hora el Espíritu me habló y escuché la voz de Jehová que me decía. Y usted dice, wow. Pero sus vidas son asquerosas. Pelean, chismean. De su misma boca sale agua dulce y agua amarga. Usted no sabe si confiar en ellos, no sabe no sabe qué es mejor, si acercarse o alejarse de ellos, no sabe. Pero están envanecidos. Ay, háblele usted algo. No, un ratito, yo soy cristiano así, y esto y lo otro. Otra cosa con lo que banea a la gente, con los dones. Los que tienen dones de lengua, gritando en lenguas en la iglesia, para que sepan que ellos son. Eso, empiezan a ponerse títulos, todo tipo de títulos. Mire, usted preocúpese cuando alguien le llame por su nombre y usted se siente mal. ¿Está aquí? Yo ahí constantemente yo me autoanalizo. Me topo con personas que me dicen, hola hermano, aquí en la iglesia, hola hermano, ¿cómo estás? Pero un ratito, soy el pastor, pero también soy hermano. Que me digan hermano, ya está, oye, si no me va a hacer ni más ni menos que me digan hermano o pastor. Pero dice estos habladores de vanidades, dentro de un poco de tiempo empiezan a hablar respecto de que, oye, pero un ratito, yo antes era pastor, ahora ya crecí, ahora ya soy apóstol, ahora ya soy más importante que antes, ahora soy profeta, estabas hablando con un profeta. Hay gente que y te hablo en medios cristianos y en grupos cristianos, donde, oye, si no le dicen apóstol, se enojan. Se enojan. Y uno, me acuerdo que lo trató al pastor Elías, al César lo que es el César. Soy el pastor tanto, soy pastor de una iglesia y mi papá soy de 5,000 miembros y mi mujer es la pastora. Habladores de vanidades. Y tuve un sueño y el Señor en ese sueño me mandó a hacer esto y hacer lo otro. Y siempre son sueños para engrandecer a la persona y no son sueños para engrandecer el nombre de Cristo. Pues si tuviste un sueño de Dios, si tuviste una visión de Dios, si tuviste un encuentro con Dios, donde pudiste ver algo de la gloria de Dios, lo primero que va a suceder es que tu corazón va a quedar humillado y vas a andar en humildad.
Entonces, no podemos poner a alguien que porque vino y dice, oye, ¿sabes qué? Y te habla en lengua y esto, y una parte del mensaje te habla en lengua y otra parte te dice, el Espíritu me dijo y no sé qué. No te confíes en eso. Bien me acuerdo, yo estaba cristiano, nuevito, y fuimos a un retiro. Y en ese retiro había una camarilla en contra del pastor. Y en ese retiro, de repente se levantó uno hablando en lengua. Y hablaba en lengua y él traducía, hablaba en lengua y él traducía. Y le dijo, mi siervo, yo te he escogido y vas a llevar mi palabra a las naciones. Y vas a ir por pueblos y ciudades que nunca imaginaste ir, y tus pies pisarán esos lugares, y mi gloria estará contigo. Y cuando abras tu boca, las personas creerán, y no sé qué, le dio toda una profecía. Nosotros dijimos, ya lo van a mandar al pastor a Alemania, mínimo. Interesante, han pasado 24 años, y el pastor nunca se movió de la ciudad, hasta porque al pastor no le gusta viajar en avión. Pero vino este infatuado, envanecido a dar. No pasó en Ecuador que apareció un envanecido de eso. Dice Jehová que levanta una Esther ahora y no sé qué, y ungió a una persona y la pobre mujer no sacó ni el 1% de la votación. Habladores de vanidades. ¿Qué más dice el ladito? Y engañadores. Siempre detrás de todos esos que hablan cosas infladas hay engaño. Si no te roban plata, te quieren manipular con sus visiones, con sus sueños, quieren manipular tu vida. Y dice ahí, mayormente los de la circuncisión, siempre el que está envanecido y el que anda con cosas raras, te quiere hacer un religioso. Entonces te va a anotar tu nombre, te va a ver si venís o no venís, cuánto diste, si diste o no diste. Va a querer que leas la Biblia en un año. Y no estoy hablando de que es malo leer la Biblia en un año. Pero si yo leo la Biblia solo para decir que la leí, no adelanta, no sirve de nada. No dice la palabra, y yo, entre más veces la lean, más los voy a bendecir. No dice. Lo que dice es, oye, esta palabra la vas a repetir y la vas a vivir y se la vas a enseñar a tus hijos y la vas a aplicar. Eso dice. Entonces, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hermanos, los falsos maestros casi siempre vienen acompañados de dádivas, de ofrendas, de pactos, de cosas que te saquen. Yo he visto cultos donde literalmente la gente ya no tenía que dar, han dado sus celulares. Y esto por causa de la manipulación, ellos manipulan. He visto pastores que llegan a una iglesia, mire, yo soy pastor itinerante, no necesito que me dé una ofrenda. A mí incluso uno me dijo, Picolín, no necesitamos, tú no necesitas darme nada a mí, me dijo, era un dominicano. Tú no me tienes que dar nada a mí, tú déjame el púlpito nada más, yo me encargo y yo te voy a dejar dinero a ti. Así. Una vez me tocó ir a Brasil y me hospedé en la casa de un pastor. Y esa noche me tocó ir a mí ir a predicar a un lado y había otro predicador para la iglesia de ese pastor. Ahí había otro, para la iglesia del pastor donde yo estaba hospedado, había otro predicador. Y yo fui a otra iglesia a predicar. Bueno, yo fui a predicar a la otra iglesia esa noche. Volví. Al día siguiente estaba el pastor sentado en el desayuno y sacó una bolsa y empezó a repartirle a sus hijos los celulares de la gente que había en medio de la pedidera que había hecho el predicador, porque le sacó toda la plata que tenían, le sacó las joyas que tenían y le sacó los celulares que tenían. Entonces estaban viendo qué celular le gustaba más a cada quien y se los estaban repartiendo. ¿Ya usted pensó? Es mucha locura, mucha locura. Estos enseñan dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Pastor, ¿por qué habla de los otros siervos? No hablo de los otros siervos, hablo de la doctrina de los otros siervos. No estoy de acuerdo cuando empiezan a enseñar mentiras para sacarle plata a la gente o para manipularla. No estoy de acuerdo. Y le taparé la boca a cualquiera que salga con eso. Dice que trastornan casas enteras. Van y hacen que se peleen las mujeres con los maridos, los hijos con los padres. Porque en medio de un rato de jolgorio hacen que el padre, la madre o los hijos den plata. Me contaron la historia de
de una mujer anciana que tenía unas joyas que ella las heredó de su abuela y de su bisabuela. Las mujeres de la familia habían ido juntando el dinerito. Y de repente esta mujer fue a cobrar un alquiler de una casita que ella tiene, que es donde ella se sustenta. Cuando llegó a esa casita, cerca de la casita, se le acerca una cholita y le dice, oiga, ¿no conoce a tal persona o tal dirección? Y ella le dijo, no conozco. Ay, es que estoy preocupada. Y le empezó a buscar charla a la cholita y le dijo, ayúdeme, por favor, mire, necesito y no sé qué, y esto y lo otro. ¿Y qué es lo que querés? Estoy buscando una casita para comprarme. Una casa, sí, pero ¿de dónde vas a tener plata? Sí, no, lo que pasa es que, mire, yo me encontré estas monedas y les abrió una bolsa llena de monedas que eran de oro. Y le dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, la mujer. No, pero mire, si usted me ayuda, yo le voy a regalar 15 monedas. La mujer, que no quería saber de nada, le dijo, ok, yo te ayudo. Por hacerse la corta, después de una mañana de ir y venir, la mujer fue a su casa, sacó los $30,000 que tenía de joyas y se los dio a esta mujer, teóricamente como garantía de que ella no le iba a estafar en la compra de su casa. La envolvió de manera tal que cuando acordó a la mujer, se fue y no tenía ni las monedas, ni las 15 monedas, ni tenía las joyas. ¿Por qué? ¿Por qué es que esta mujer que salió en la mañana para hacer algo, viene y termina entregándole sus joyas a alguien que nada que ver? ¿Por qué? Porque le movieron la codicia. Le movió, la cholita le supo mover la codicia y después apareció otro tipo y entre los dos le hicieron, se llama el cuento del tío, creo, ¿no es? Le hicieron esa historia. Bueno, eso es lo que hacen en muchos púlpitos. Saben la manera de predicarte de manera tal que, ¿cómo es Herbalife? A ver, pregunto. Vas a una reunión de Herbalife y terminas desesperado por comprar. Ya no quiero ser distribuidor, no quiero ser repartidor, quiero ser distribuidor, una cosa así es. Y sos capaz de asesinar por conseguir plata porque, oye, aquí está, y es que te han movido la codicia. Después de un tiempo te das cuenta, qué macana hice. Bueno, eso mismo pasa en muchos púlpitos. Entonces, oye, no tiene que ser de los que andan enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Ya vio? ¿Qué se dice de los cristianos? El cristiano no bebe, pero come. Hay que invitarle al pastor porque traga el pastor. Y de alguna manera es verdad, hermano. De alguna manera es verdad, los cristianos somos tragones. Pero mire cómo habla. Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Buena manera de mirar quién puede ser un buen cristiano y quién no puede ser. A ver, come mucho, es normal, eso es de cristiano, pero mirarlo bien si es flojo. Si come y es flojo, estamos fritos. Este no es cristiano, es cretense. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mis hermanos amados, qué importante que es mirar de qué espíritu soy. Realmente cómo soy. Y escuche, el que otro me juzgue, lo único que puede hacer es dañar un poco mi autoestima. Pero el que yo me juzgue me puede traer a la verdad. ¿Me dejé entender? Yo tengo que mirar, a ver, ¿por qué predico? En mi caso, ¿por qué yo predico? ¿Me interesa la plata? ¿Me interesa el dinero? ¿Por qué predico? ¿Me interesa la fama? ¿Me interesa que la gente me chupe las medias? ¿Por qué predico? Son preguntas que yo me hago todos los días, hermano. Todos los días. Y una cosa que me gusta mucho aquí es que dice, oye, es necesario reprenderlos y hay que reprenderlos duramente. Una temporada decían, no, lo que pasa es que los que hacen visita van y piden plata en las casas. Entonces yo tuve que decir de aquí desde el púlpito que no pedimos absolutamente nada, que la iglesia no está centrada en lo económico y que
Si alguno de los siervos iba a una casa a orar y pedía que me avisen a mí y que yo personalmente lo iba a despachar de la iglesia. Y no solo lo iba a despachar, sino lo iba a parar aquí en delante de todos y le iba a decir, usted está haciendo mal, usted está pidiendo, está haciendo cosas que no convienen, así que váyase o está en disciplina y queda sin el ministerio. Repréndelos duramente, dice ahí, para que sean sanos en la fe. Hermanos amados, a veces una corrección dura puede sanar un corazón perversamente torcido. Sigamos. Entonces, Pablo le está enseñando, oye, hay que refutar a estos falsos maestros. A ver, si tuviéramos que decir características del falso maestro, ¿qué es lo primero que quiere un falso maestro? Quiere que lo sigas a él. Lo primero que busca es que lo sigas a él, a su denominación, a su grupo, a su organización. Eso es lo que quiere. Lo primero que quiere. Te coarta la libertad. Rápidamente te quiere meter y que no y que salgas de ahí. Primera cosa. Segunda cosa, el falso maestro siempre está en pro de beneficio personal. O plata, o comida, o que hay falsos maestros que no te piden plata, pero te tienen de su taxi. Llévame aquí, llévame allá, haceme aquí, esto. Hermano, fíjese siempre, el falso maestro está centrado en sí mismo, no está centrado en Dios. Observe, observe. Por eso dice Pablo, oye, consideren a sus pastores, sométanse a sus pastores, consideren su conducta e imiten su fe. Imiten su fe. Bueno, pero además de eso, estos, los falsos maestros, siempre vienen con fábulas, con cosas raras, con cosas no muy entendibles. Cosas no muy entendibles. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Qué pasa? Hermanos, el judaísmo atrae. Atrae. Entonces, piensen esto. Yo llego a una iglesia y me compro unos zapatos de charol, me pongo un traje brillante, me visto bien, llego en un buen auto y me llevo un grupo de hermanitas bonitas, me busco un buen reloj, un Rado, un Rolex, un reloj, un Omega, algo, y que se note, y cuando predico hago así para que lo miren. Escuche. Y además de eso me llevo conmigo, pero me voy bien trajeado y encima me pongo como una bufanda, esa que usan los judíos, con su estrella de David. Y llego con 4 hermanitas disfrazadas de odalisca, no sé qué será eso, pues, ¿no? Uniformadas y con sus banderas. Y entonces entro, y cuando yo entro, ellas entran 2 por delante mío y 2 por detrás mío, y entran danzando, y en el medio yo voy. ¿Qué va a pasar con la gente? Y cuando llegue me pongo el chulingo ese, no me acuerdo qué se llama. Y me pongo el chulingo. Kipá, no sé qué se llama, ¿no? Y ahí llego y me pongo eso. Y empiezo a hablar. ¿Voy a impresionar o no voy a impresionar? Claro que sí. Mucho peor si en lugar de decir, buenos días hermanos, los saludo con la paz del Señor, les digo, Shalom Alejem. Y Ubrahá y no sé qué. Y el Elohim me mandó a que yo les diga que, ¿cómo es? El Kadosh y no sé qué. Y empiezo a hablarles en palabras en hebreo que usted ni entiende, pero usted dice, wow, usted es judío. Ese era el problema de los falsos maestros. Llegaban con esas actitudes. Entonces, lo primero que hacían, se mostraban superiores a los otros. Entonces, mire, buscan seguidores para ellos, buscan el dinero de esos seguidores, se autoexaltan ellos mismos, procuran que toda la atención sea para ellos mismos. Por eso dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todo falso maestro está lleno de mandamientos y ordenanzas humanas. Entonces, no, las mujeres con las mujeres, los niños con tales, y no vas a hacer esto, y si estás en este grupo no te juntes con este otro, y vas a venir tales días, y estos días no vengas, y no sé qué, y si venís es pecado, y no sé qué. ¿Ah? Sí, bueno. Todas las cosas, ahora en el versículo 15 da una aclaración que un día yo escuché a un pastor usándolo mal esto. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas. Este pastor decía, esos que piensan mal son de los impuros. Porque, espera un ratito, aquí está enseñando que el que es puro, todo lo hace en pureza. Esa es la enseñanza aquí. El que es puro, todo lo hace en pureza. Un falso maestro no podía tener pureza. Porque el principio de la pureza en la vida cristiana es, primero está mi Dios. Amo a mi Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo principio de la pureza es, amo a mi prójimo como a mí mismo. Estoy preocupado de agradar a Dios y estoy preocupado de hacerle bien a mi prójimo. Esa es la actitud de un verdadero maestro. Esa es la actitud. Pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hable usted con ellos y dígale, estás errado, y se enojan y lo odian a usted. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es muy fácil saber quién es trucho y quién es verdadero. Déjelo vivir y mire la vida de esa persona. Pero mírelo no con ojos carnales, mírelo con ojos espirituales. Mírelo a la luz de la palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Otra vez, ¿de qué sirve que yo les diga, hermanos, ustedes no saben cuánto yo amo a Dios? Si usted ve que yo maltrato a los hermanos aquí. Ay, hermanos, me habló el Espíritu Santo. Me habló el Espíritu Santo, pero no le hablo a la hermana Luli, no le hablo. Le vuelco la cara. Y cuando me saluda patrón, apenas le respondo. Así ni le miro siquiera. No sé si me dejo entender, hermano. Pero con los hechos los niega. Siendo abominables y rebeldes. Y me duele esta palabra siguiente. Reprobados en cuanto a toda buena obra. A un falso maestro es más fácil que él haga lo malo a que él haga lo bueno. Y te puede dar una cátedra maravillosa. Y ellos saben cómo envolverte con palabras. Pero son reprobados en cuanto a toda buena obra. Si dan, por ejemplo, dan para luego decir que dieron y que Dios les devolvió para incentivar a que otros le den a ellos. Terrible, ¿verdad? Entonces, 3 cosas le recomienda Pablo a Tito y son muy importantes. La primera es proclamar la palabra. Tito, proclamar la palabra, es necesario proclamar la palabra. Tu vida cristiana es el resultado del cumplimiento de la palabra. Mi vida cristiana es el cumplimiento de la palabra. Entonces, oye, hay que permanecer en la palabra y que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estén sobre tu vida. Así comienza. Y luego le dice, organiza la iglesia. Y le muestra cómo debía ser la personalidad de quienes debían dirigir la iglesia. Y luego le muestra a quienes tenía que refutar, a los que eran falsos maestros. Esas 3 cosas aprendimos esta mañana. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro, algo que les molestó? Sí, mi amada. Sí. ¿Ya? ¿El versículo 6? Sí, el que fuere reprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no tengan pasado de Cristo. He visto allá Ajá. que había pastores que tuvieron 2 o 3 mujeres. Sí. Tuvieron hijos. Sí. Y bueno, ellos los nombraron pastores o son pastores. Sí. Y por decirle, el marido de una sola mujer, dice, y sus hijos, todos sus hijos de todos los matrimonios tienen que ser así, o los hijos con los que están en ese momento. No. A ver, si esta persona, hermano, si esta persona se casó en su vida pasada y era ignorante de las cosas de Dios y todo eso, y luego se convirtió, ¿no? Y supónganse, se ha casado por 3ª vez, se convierte este hombre y de repente Dios lo llama al ministerio. Él responde por los de su casa, por los que viven con él, porque si tiene hijos que se han criado con la mujer y no con él, no puede responder de eso, no hay cómo él responda de eso. Aquí no es más que una cuestión espiritual, es una cuestión de carácter. Lo que tiene que tener un anciano es carácter. Entonces, no puedo manifestar mi carácter con unos hijos que están del otro lado de la tierra, por ejemplo. No puedo. Pero sí los hijos que están en mi casa, que los que están en mi casa estén en sujeción, que los que están en mi casa no sean rebeldes, que los que están en mi casa no anden en disoluciones,
Que yo como papá, si veo que mi hijo está instando a otros a dividir la iglesia y todo eso, agarro la vara y le doy un par de varazos y le digo, mi hijo se está equivocando usted de sitio. Porque la iglesia es unidad, la iglesia no es. Y usted se me está poniendo rebelde. ¿Me entiende? Pero no es que, oye, si el tipo es marido, tuvo 2 mujeres y sus hijos están en la droga, su hijo que él no ve hace 20 años, no es una cosa de que esté en las manos de él. Está hablando del momento presente. Hay quienes lo aplican. No, ya es su segundo matrimonio, no puede ser pastor. En tal caso el pastor Marcelo no podría ser pastor. En tal caso yo no me podría casar otra vez. ¿No ves? Entonces, pero ahora, estoy casado. Ahora si Josué y Caleb, por ejemplo, y Ezequiel son rebeldes, vienen a la iglesia y hacen cosas que no convienen, y él no los amonesta, entonces él no puede ser pastor de la iglesia. A eso se refiere, de eso está hablando. Que sus hijos, dice, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que el pastor Marcelo tiene mujer y tiene concubina y tiene chola? ¿Cómo va a ser pastor ese hombre? ¿Qué ejemplo va a dar? ¿No ve? A eso se refiere. Porque qué buena enseñanza puede tener un hombre que no sabe manejar su propia vida, que no sabe manejar su propia concupiscencia. O sea, es terrible. Va a ser maldición antes que bendición. ¿Perdón? Me agarré 2, pues. No, mi amado, me callé y en cuanto pude hablar con ellos, le dije que no me parecía y él me dijo, la verdad es que a mí tampoco me parece, pero el tipo lo hizo y ya no sé qué hacer. Lo que él debió hacer fue, cuando empezó el hombre con sus cosas raras, decirle, para un ratito, contar esa historia y eso no se hace en mi iglesia. Si aquí viene alguien y me dice, bueno, vamos a hacer un pacto, yo le digo, no, si querés pacto, andate a la Libertad y comete unos pactos cuacuac. Claro. O andate a Maminco. Claro, no. Ya, mis amados. Entonces, proclamar la palabra, organizar la iglesia, refutar a los falsos maestros. Esa es la pega que le está dando el Espíritu Santo a Tito a través de la predicación de Pablo. Amén. Y también eso mismo es para usted y para mí. Sí, mi amado. ¿Ahora qué fecha es? ¿Ahora es 31? Ya. Escuchen, voy a orar para que el Señor guarde y cuide a la gente que no conoce a Dios. Y voy a orar para bendecir a Dios, porque un día 31, un día igual que hoy, fue la Reforma. Fue el día, se recuerda el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en una catedral y en varias catedrales ¿cómo se llama? Se imitó el hecho y fue cuando aparecieron solamente por gracia, solamente la Escritura es la autoridad, ¿verdad? Solo a Dios la gloria. Entonces, este día se recuerda la Reforma Protestante también. Ahora, mire cómo es astuto Satanás, ¿no? ¿Qué más sabe la gente? ¿Qué es la Reforma? ¿Que se recuerda la Reforma o la gente se acuerda del diablo y de la brujería? Así es. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Te pedimos que bendigas nuestra vida. Gracias por permitirnos estudiar, estar en ti, Señor. Y queremos suplicarte de una manera especial por cada hermano, por cada hermana, que tú nos guardes y nos cuides de este azote primero de Halloween en las familias, en los hijos, Señor. De los cristianos, Padre, sabemos que los que viven en condominios son bien perseguidos porque no participan de esta fiesta. Sabemos que en los colegios se molestan porque no participan de esta fiesta. Sabemos, Señor, que en más de un lugar los hijos de Dios son despreciados por causa de no participar de este festejo. En algunos casos ya se está tratando de nacionalizar la fiesta y en lugar de disfrazarse de calabaza se disfrazan de la viudita o de... Señor, como quiera que sea, para los cristianos esta es una fiesta que es del diablo, lo sabemos. Hasta para los brujos es una fiesta del diablo. Señor, ¿cómo podríamos participar los hijos de Dios de este tipo de fiesta? Pero también, Señor, se recuerda el día en que Martín Lutero inició de alguna manera, o tú iniciaste a través de Martín Lutero, la Reforma Protestante. Señor,
Que eso esté en nuestra cabeza, que tu palabra, que la reforma haya hecho efecto en nosotros y que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, nos inunde de ti. Y Señor, que este día podamos festejar que por la valentía de un hombre hace muchos años de levantarse en contra de lo que no era verdad, hoy nosotros somos salvos. Padre, te damos gracias por Martín Lutero, gracias por el Señor Jesucristo que dio su vida por Martín Lutero y por nosotros. Y Señor, gracias porque tú guardas y cuidas a tu iglesia. Señor, quiero pedirte también que tengas misericordia de los hermanos que están atravesando tiempos difíciles y quiero suplicarte que bendigas, Señor, a los que están en función de gobierno y les des sabiduría y los conviertas y, Señor, nuestro país pueda salir adelante. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos a comer o es que soy un trago?